Auspician Somos Debate, Gobierno de Santa Fe, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo Municipal, Lotería de Santa Fe, Sindicato de Luz y Fuerza, Festram, AMSAP, Good Catering. Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a Somos Debate, nuestro encuentro de cada miércoles con todos los temas de actualidad, con un menú periodístico esta noche interesante para todos ustedes. Tenemos muchos temas, hay muchos invitados, hay una semana, podríamos decir, complicada. Desde varios puntos de vista es una semana complicada, lo ha sido para el país, lo es para la provincia. Quizá en los próximos meses, en las próximas semanas, lo sea también para muchos municipios y comunas de la provincia. Se han anunciado medidas muy duras, muy restrictivas, desde el orden nacional en lo económico, pero lógicamente, como decimos siempre, ¿no? Hacemos un abordaje integral de los temas, y en la provincia, además de los problemas económicos que son comunes a todos los argentinos, tenemos también situaciones, temas políticos. En las próximas horas, el interbloque justicialista en la Cámara de Diputados convocó ya a los medios, va a dar su posición, va a fijar posición frente a un tema que ha sido impulsado desde hace bastante tiempo ya por el gobierno provincial, que tiene que ver con la reforma constitucional. Esta noche está con nosotros el diputado provincial Leandro Busato. Con él vamos a hablar de este y de otros temas que hacen a la actualidad la realidad de la provincia, ¿no? ¿Cómo estamos, Leandro? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por estar esta noche en nuestro programa. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, Leandro, la idea era saber un poquito, adelantarnos un poquito a algo que desde distintos ámbitos de opinión se viene deslizando, ¿no? El justicialismo ya a través de voceros de distintos subbloques ha hecho saber que está cuestionando una iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial que tiene que ver con la necesidad de la reforma constitucional en la provincia. Esto seguramente se va a materializar en algún anuncio en las próximas horas. Concretamente, más allá de no revelar cuál es el contenido de los términos de la conferencia de prensa, pero cuál es la posición del interbloque frente a este tema. Hay una sensación de rechazo generalizado a la iniciativa, o si usted lo prefiere, de no apoyo a la iniciativa que viene llevando adelante el gobierno de la provincia. ¿Qué es lo que dicen ustedes? Nosotros, en primer lugar, estamos convocándonos en una decisión madura como partido y como interbloque para no discutir el fondo de la cuestión. No vamos a discutir el proyecto, sino vamos a discutir claramente el planteo político que ha hecho el gobierno. Y en ese sentido nosotros tenemos una posición distinta. Nosotros creemos que este es un proyecto que necesitaba otros consensos, que necesitaba otros apoyos, que necesitaba una convocatoria abierta y sincera a la ciudadanía, y además que necesitaba otro contexto de país y de provincia para ser discutido con la premura que el gobierno está planteando. Por lo cual, obviamente que sin expedirnos sobre el fondo de la cuestión, porque no vamos a criticar si el proyecto es bueno o es malo, lo que vamos a hacer alrededor de eso es construir claramente una alternativa para que el 29 de agosto la Cámara de Diputados no habilite el tratamiento sobre tabla de este proyecto, porque entendemos que es claramente un atropello a las instituciones, en este caso a la legislatura, porque creemos que el contexto del país amerita reflexionar profundamente sobre los temas que la política está discutiendo, y porque queremos además que el peronismo ha siempre tenido vocación reformista, pero también vocación de participar en este tipo de debates, no a las apuradas, sino tomándose todos los tiempos posibles y fundamentalmente abriendo la discusión hacia la mayor cantidad de sectores posibles de la sociedad. Aún así, y teniendo en cuenta que el gobierno viene empujando este proyecto desde hace mucho tiempo en las dos cámaras, tanto en senadores como en diputados, de habilitarse el tratamiento el día 29, seguramente va a haber más manos levantadas por el no que por el sí, porque hay otros bloques políticos que también han adelantado que se oponen. Bueno, hay que ver cómo evoluciona. A nosotros nos parece, la verdad, un desacierto político del Ejecutivo y del bloque oficialista en la Cámara intentar tratar esto sobre tabla en una sesión especial, habiendo tantos temas urgentes en la provincia de Santa Fe. Yo preferiría que el Ejecutivo impulse y el oficialismo en la Cámara habiliten tratamiento para un día de una sesión especial, por ejemplo, en la reforma del tema tarifas, que es un tema mucho más presente en la agenda de los santafesinos y con mucha más dificultad para que la gente pueda pagar la factura de luz. O habilitaría o me preocuparía por debatir qué vamos a hacer ahora que la provincia va a dejar de recibir el Fondo Federal Solidario, que implica en lo que resta del 2018 más de 400 millones menos de pesos que vamos a recibir y que están destinados a obras estratégicas, porque hay que decir las cosas como son.
parte del Fondo Federal Solidario iba, por ejemplo, a la construcción de los acueductos. Hoy no van a estar. Entonces vamos a tener que recomponer el tablero económico o macroeconómico de la provincia de Santa Fe. Yo creo que estas cosas son las que el Ejecutivo tiene que discutir en este momento y no llevarnos o forzarnos a discutir reforma sí, reforma no, en un contexto de una coyuntura tan particular. Los temas que tienen que ver con este fondo solidario seguramente van a impactar en 2018 con un presupuesto ya casi ejecutado, pero mucho más van a impactar en 2019 cuando se habla de que la provincia va a dejar de recibir 2.500 millones de pesos. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. A ver, estamos hablando de obras públicas, de salud, de educación, de aportes a municipios y comunas. Esto es mucho dinero. De esos 2.500 millones de pesos, que además tienen un tema que lo hace más dramático, el Fondo Federal Solidario es un fondo creado para obras de infraestructura, por lo cual no es que los 2.500 millones se utilizan para gastos corrientes o para pagar salarios. Son obras que se van a paralizar, con el agravante de que una parte importante, el 30%, va directamente a los municipios y comunas. Motivo por el cual, si a la provincia le va a costar amortizar esa falta de 2.500 millones de pesos, imagínate lo que va a hacer en algunos municipios y comunas más chicos. Sí, además hay un costo social. Se paraliza una obra pública, queda gente en la calle. Bueno, por eso digo, queda gente sin trabajo. Yo creo que ese es un tema que en serio nos replantea el escenario económico en la Argentina y en la provincia de Santa Fe el año que viene. Esto, sumado a un proceso inflacionario que no se detiene, a una corrida cambiaria que se acelera, y fundamentalmente un gobierno que para mí, por lo menos, si es el mejor equipo de los últimos 50 años, no está jugando para el pueblo argentino, está jugando para cualquier equipo, menos para la Argentina. Porque la verdad es que las decisiones que se vienen tomando en el contexto nacional solo han favorecido a los sectores financieros que fugan el dinero permanentemente. No han tomado una medida que favorezca a los sectores productivos, a los sectores del trabajo, a los sectores jubilados, a los sectores más vulnerables. No hay medidas que tomen en ese sentido el gobierno que impulsen claramente la reactivación económica. Y si ha habido un problema de restricciones externo que se fundamentó en la herencia recibida de nuestro gobierno, este gobierno no los ha desactivado, al contrario, los ha profundizado. Si había asignaturas pendientes, no se mejoraron, se profundizaron. Y las cosas buenas que nosotros veníamos haciendo, directamente se paralizaron. Ahora uno pregunta, ¿no? Para habilitar el tratamiento de un tema como este, como el de la reforma constitucional o la necesidad de la reforma constitucional, no hay que aguardar el tratamiento en comisiones. Hay comisiones que lo están trabajando este tema, algunas se han pronunciado, otras todavía no. Faltaba todavía el tránsito por algunas comisiones. ¿Se llega a esta fecha con un tratamiento en comisiones? No se llega. Por eso digo que acá se está forzando una situación política innecesaria. Se le quiere decir a la legislatura una cosa que la legislatura no dice. Y no expresa la voluntad del legislador. El trabajo en comisiones tuvo un tratamiento muy apresurado en asuntos comunales, con queja de los diputados de la oposición de distintos bloques porque no fueron consultados, ni hubo un proceso de apertura para las consultas. Está trabado en la Comisión de Educación sin ánimo de moverse porque hay distintas posiciones y me parece que no hay dictamen ni voluntad común para apurar el tratamiento en comisiones. Por eso el Ejecutivo realiza esta maniobra política tratando de forzar una situación que para nosotros es contra natura, ¿no? Ustedes interpretan que lo que quiere el poder político es decir, no sale la reforma porque la legislatura no quiere. Sí. Digamos, hacerle pagar un costo político a la oposición sobre un tema que viene impulsando el Ejecutivo desde hace tiempo, bueno, desde el mensaje del gobernador. Yo estoy dispuesto, lo digo acá con total naturalidad, yo estoy dispuesto a pagar el costo político de no ser reformista en tanto y en cuanto el gobierno resuelve otros problemas. Si el gobierno a mí me garantiza que va a resolver la problemática de las tarifas de los santafesinos, si me garantiza que va a resolver la situación de los 3.200 obreros industriales que han perdido su fuente de trabajo, las 260 industrias que están cerradas, si el gobierno se aboca a esos temas, yo pago el costo de ser no reformista ante el público. No creo, la verdad, Carlos, mirá que recorre la provincia, no creo que haya ningún santafesino pensando prioritariamente que el problema de la política en Santa Fe se le reforma la Constitución. No creo, porque además me consta, porque hablo con los vecinos. Los vecinos están preocupados por estos temas que te comenté y me parece que en ese sentido el Poder Ejecutivo debería tener una actitud más activa y contracíclica respecto a las cuestiones nacionales que están tomando. Nos dijeron en febrero, el 8, cuando se suscribió el Pacto Fiscal, que si no entrábamos en el Pacto Fiscal dejaban de ingresar recursos como el del Fondo Federal Solidario. Que si no ingresábamos en el Pacto Fiscal, la Nación no cumplía con la deuda histórica que tiene con Santa Fe. Entramos en el Pacto Fiscal, no sin antes un debate que debería haber sido realmente intenso, y pasaron las dos cosas que no tenían que pasar. Dejamos de percibir el Fondo Federal Solidario y la Nación no cumplió con la deuda. ¿Qué sentido tiene hoy haber atado nuestra suerte económica a los designios de un barco que se hunde, que es el barco de la Nación, sobre la base de entregar nuestra soberanía y no recibir absolutamente nada de beneficio a cambio para la provincia? Leandro, dejando un poquito este tema de la reforma, que uno ya ve que tiene una derivación, yo diría, a aguas muertas, ¿no? Da la sensación de que este barco no llega a buen puerto.
analizando inclusive las opiniones de otros bloques, ¿no? Han estado legisladores de otros bloques aquí, han hablado de este tema y también, bueno, están observando con ojos críticos este tema de la reforma. Ustedes en la ciudad han presentado en las últimas horas un mapeo de lo que ha sido el tema de delitos de homicidio en la ciudad de Santa Fe. ¿Qué es lo que está pasando de acuerdo con este enfoque que ustedes han presentado? Bueno, nosotros en primer lugar decidimos construir estadísticas, que nos parece sumamente importante a la hora de hablar de política pública. Me llama la atención que a veces desde el Ministerio de Seguridad se hable de desarrollar políticas públicas en seguridad y no se hagan público por lo menos los datos que se tienen. En ese sentido los datos son estremecedores. Nosotros tenemos un relevamiento que radica desde el año 91 hasta el año 2017, es decir, 26 años consecutivos, tomando los registros o como registro los homicidios en la ciudad de Santa Fe. Santa Fe es la ciudad más insegura de la provincia y por ende la ciudad más insegura de la Argentina. Ha tenido una tasa de homicidio que en el año 2014 y en el año 2016 ha llegado casi a los 30 cada 100.000 habitantes. Y es una situación angustiante si uno toma en cuenta lo que sucede desde el centro al oeste. En el centro de la ciudad las tasas de homicidios son de 5 o 6 cada 100.000 habitantes, tasas, diría, escandinavas. Pero cuando uno hace 15 cuadras y se va hacia el oeste de la ciudad, al suroeste, las tasas suben a 45 o 46 homicidios cada 100.000 habitantes por año promedio. Esto habla de ciudades peor que las ciudades africanas o las centroamericanas. Es decir, que en una ciudad de 450.000 habitantes coinciden dos realidades distintas, fundamentalmente la realidad de los que viven o vivimos en el centro y tenemos menos problemas de seguridad, aunque los tengamos, y los que viven en los márgenes oeste y noroeste y suroeste de la ciudad, que tienen un problema enorme con el delito y la muerte. Uno se pregunta cómo se soluciona este problema de la inseguridad, porque, a ver, cuando uno conversa con los funcionarios del gobierno, dicen, bueno, nosotros tenemos los instrumentos, la policía actúa, pero los jueces dejan en libertad después a los homicidas, a los criminales, a las personas que delinquen. Los jueces dicen, nosotros actuamos después que se produce el delito. Para prevenir esto hay que trabajar sobre la ley. Le tiran la carga a los legisladores. Es decir, ¿dónde está el punto de equilibrio para terminar con esta historia de la inseguridad? Sí, yo creo que hay dos responsabilidades. La responsabilidad primaria es del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Seguridad, porque la prevención del delito, es decir, que el delito no ocurra, es la base para una buena política de seguridad. Eso depende de que vos tengas una buena policía, que tengas un buen dispositivo preventivo y que tengas claramente un proceso de inversión en serio en materia de seguridad. En Santa Fe hoy hay más policías que antes y hay más dinero, y sin embargo la problemática sigue existiendo, por lo cual nosotros estimamos que lo que ha fallado es la conducción política de la seguridad hasta acá. Después hay responsabilidades secundarias que tienen que ver con lo legislativo y que tienen que ver con la justicia. En lo legislativo, mirá, nosotros hemos reformado en el último año y medio 5 veces el Código Procesal Penal, hemos cambiado el Código de Convivencia, tenemos media sanción un Código Procesal para menores. Entonces hay avances normativos en el medio de un proceso que además penal, que además es novedoso y que tiene 3-4 años de implementación a provincia. Es decir, que hay responsabilidades compartidas, pero yo creo que en la medida que no haya un dispositivo coherente de seguridad sostenido en el tiempo y que fundamentalmente le diga a la policía dónde tiene que estar y qué es lo que hay que hacer, va a ser muy difícil que hablemos en Santa Fe de mejorar los estándares. No sirve de nada perseguir el delito, lo que sirve es prevenirlo, porque si no llegamos tarde, y cuando llegamos tarde vos podés meter preso a una persona, hacerle pagar, que es importante, pero el delito se cometió. Están recorriendo la provincia, Leandro. ¿Cómo ves la situación en Rosario? Muy delicada, en materia de seguridad delicadísima. Ha habido más de 10 episodios de balacera en los últimos 15 o 20 días, todos vinculados a las mafias que tienen que ver con las bandas narcos, pero también con la connivencia de algún sector de la policía. Me parece que tienen una situación desatada ahí, en la que hace falta combinar esfuerzos, pero también sincerar y generar un proceso de purga policial. La veo muy complicada en términos socioeconómicos. En el año 2015, en junio del 2015, había 700 locales vacíos, más o menos 600 locales vacíos comerciales. Hoy hay 3.600. Es decir, que en estos últimos 3 años se han cerrado a razón casi de 1.000 locales comerciales por año. Y hay 1.160 empresas relevadas con datos oficiales que han cerrado en el departamento de Rosario. Por lo cual la situación es de un contexto socioeconómico gravísimo y eso naturalmente agrava también la cuestión de la seguridad, porque menos trabajo, menos inclusión, también implica más inseguridad. Bueno, una última. El año 2019 será un año electoral. Seguramente los partidos se meten muy pronto de cara a un proceso que tiene primarias, que tiene internas, y después iremos a la elección general. ¿Cuál es el panorama del justicialismo?
Nosotros estamos caminando la provincia tratando que el peronismo exprese las problemáticas de la sociedad. Hay que estar cerca con la política en este momento de lo que la gente expresa, escuchando mucho. Pero tenemos mucha vocación y muchísima oportunidad y mucho optimismo para recuperar la provincia el año que viene y la nación. Me parece que el peronismo ha tenido un proceso de renovación importante fuera del poder en los últimos 10 años en la provincia de Santa Fe. Ha logrado sintetizar las corrientes internas, que si bien seguimos teniendo diferencia, hemos logrado tener mucha más afinidad en algunas posiciones. Y nos estamos preparando todos para movilizar al peronismo de cara al 2019 con la idea de que podemos volver a ganar la ciudad de Rosario, podemos volver a ganar la provincia de Santa Fe, la ciudad de Santa Fe y el país. Para eso lo que estamos haciendo es construir políticas, construir propuestas y después seguramente le vamos a dar a esas propuestas nombres propios que además van a ser nombres propios competitivos. En ese sentido yo estoy recorriendo la provincia porque tengo ganas de ser precandidato a gobernador, compitiendo en una interna con otros aspirantes, potenciando siempre la chance del conjunto del peronismo y tratando de que tengamos claramente un espacio donde todos podamos expresarnos. Leandro, muchísimas gracias, Gracias por haber a estado con nosotros esta noche. Muy amable. Bueno, con Leandro Busato estamos cerrando este primer bloque de Somos Debate. Hay más temas, hay más invitados. Los vamos a compartir enseguida.